allí cuando se descubrió que él era uno de los tantos nahuales del pueblo, pues estaba claro que había muchos. Moroleón, pueblo de nahuales, relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Marcos Gómez. Historias de nahuales se cuentan en todos lados, muy aterradoras, otras difíciles de creer, pero esto que pasó en el estado de Guanajuato, México, y sus alrededores, deja mucho a la imaginación. De joven mi padre nos contaba muchas de estas historias, como sacadas de ultratumba, de seres con la capacidad híbrida de mutar y transformarse en algún tipo de mamífero u ave, con capacidades exclusivas, así como habilidades impresionantes y una fuerza descomunal. La familia decía que eran seres creación del diablo y que de alguna manera o por algún motivo se establecieron en límites con el estado de Querétaro, así como en la sierra o bajío del estado de Guanajuato. Recuerdo que después lo comprobé en mi juventud, cuando fui de vacaciones. Temerosa se observaba la gente de mi pueblo y apresurados estaban todos en esa noche que sabían habría luna llena. Unos corrían a la iglesia, otros a cuevas, unos más abajo de la cama. En pocas palabras, todos se ocultaban y escondían sus pocas pertenencias, así como a sus animales de granja y especialmente a sus hijas jóvenes, pues esa bestia no tenía piedad de ellas y las raptaba siniestramente y de ellas jamás se supo nada. Esto era en Moroleón, Guanajuato, en un pequeño pueblo, y de ese entonces los aberrantes encuentros con estas bestias nocturnas se volvieron recurrentes. En mi primer encuentro con esto, yo tendría unos 8 años, si bien recuerdo, ya que todos los fines de año nos reuníamos en casa de mi abuelo y él nos contaba de ataques contra animales o vecinos de este famoso nahual que atemorizaba en estos humildes ranchos. La bestia era muy temida en el pueblo. Este cero demonio que se dedicaba a robar en las casas y ranchos no lo hacía solo con animales y niños, raptaba mujeres y robaba cosas materiales. Más bien se llevaba de todo, así como aparatos domésticos, joyas, herramientas de todo lo que a su paso se encontraba. En esa semana mi abuela cuenta que guardó cuidadosamente a sus más de 100 gallinas en el viejo establo, pensando que esta bestia en su morfosis de burro perro, así como tigre, no podía encontrarlas, pero creo, estaba muy equivocada. Después de la 1 de la madrugada, los animales comenzaron a impacientarse y las gallinas hacían un gran alboroto tan fuerte que mi abuelo se levantó a investigar con machete en mano y al abrir el establo encontró un tracuache enorme devorando una gallina y el cual ya había matado a unas 20 de ellas. Mi viejo abuelo, sin pensarlo, le dio un machetazo a este roedor y le cortó parte de su pata, quien salió como pudo por debajo de la cerca del establo para perderse en las milpas. Ese día nos sorprendió que don Pedro Pérez, el carnicero del pueblo, no abriera su local, y mi abuelo, al no saber de él, lo visitó. Ya estando en casa, este vio que había tenido un accidente, pues tenía cortado su pie izquierdo. Ya mejor no preguntó nada y salió de esa casa preocupado y con algo de miedo. Estos ataques a personas, animales y niños eran ya constantes y pasaban de a 2 veces por semana o a veces a diario, en diferentes lugares pero al mismo tiempo, y en el pueblo lo que significaba que eran varios y no solo uno. Los pobres campesinos ya no sabían qué hacer o cómo acabar con este nahual, pues los sugestionaba, y no todos querían hacer guardia por miedo a que los atacara. Fue entonces, después de que se perdió una bella joven, que la gente decidió por fin enfrentarlo y perderle el miedo. Primero le pusieron una emboscada. Dice mi abuelo que le colocaron animales amarrados en el camino y ellos se subieron a un árbol para esperarlo. Así pasaron muchas horas y a punto de darse por vencidos, notaron que algo enorme se acercaba por el camino, pero no tomó en cuenta los animales allí ofrecidos y ellos quedaron paralizados del horror al ver cómo un enorme perro negro de una impresionante mandíbula y de feroz presencia en su lomo
traía cargando un cerdo de más de 100 kilogramos. Los ancianos del pueblo dieron la orden de marcar todas las casas con cruces hechas de cal y sellarlas con sal, de curar las balas con esencia de agua bendita y hasta llevar a misa los machetes con los que bloquearían a la mutación o el proceso de humano a animal. Por ser un pueblo pequeño, muchos ya sabían o tenían algún conocimiento de lo que era un nahual. Ya en su mutación, estos animales al convertirse en nahuales carecían de orejas y cola. Por tal motivo, aniquilarlos era más fácil siempre y cuando éste no te ganara la espalda, ya que te destroza o si mal te iba, arrastraba como tal el resto del ganado. Y este ser que se postró frente a ellos tenía las características antes mencionadas. Esa noche falló la emboscada, pero no se rindieron, ya que esa semana otro grupo se escondió en una hacienda donde había rumores que se perdían muchos animales. Allí cerca del pueblo lanzaron y prepararon sus armas. A lo lejos vieron cómo pasó un señor alto y fuerte que no conocían, y este se tiró al piso y dio 2 vueltas a la derecha y 2 a la izquierda para al incorporarse lo hiciera en forma de un enorme tigre de apariencia impresionante. Con mucho miedo decidieron seguirlo. Después de 1 hora, este enorme felino sacaba arrastrando una vaca de ese rancho, y esta parecía dormida, pues no ponía resistencia alguna. Se preguntaban cómo diablos podía arrastrar media tonelada de peso. Aprovechando que el nahual estaba distraído, ellos comenzaron a dispararle con sus escopetas, y este tigre resultó herido y lanzó rugidos de dolor, y fue así como soltó a su presa y salió huyendo en lo oscuro del pueblo. Este alboroto despertó al dueño del rancho, quien no creía lo que contaban los cazadores. Al siguiente día, el dueño del rancho reunió a su gente de confianza para ponerlos al tanto de este ataque del nahual, pero su principal hombre de confianza, el capataz, no estaba presente. Así pasaron 2 días más cuando fueron a buscarlo, pues temían de lo que hubiera atacado esta bestia. En ese momento salió la esposa de este y les comentó que estaba muy enfermo, y preocupados entraron a la fuerza y ella les negó el ingreso, pero fue en vano. Los amigos estaban ya adentro y se dieron cuenta que no tenía ninguna enfermedad. Él tenía varias heridas de bala justo donde los campesinos cazadores le habían disparado a aquel animal esa noche. Fue allí cuando se descubrió que él era uno de los tantos nahuales del pueblo, pues estaba claro que había muchos. No supieron qué hacer con él, y este les dijo que si le perdonaban la vida, daría los nombres de todos los seres que, al igual como él, se transformaban en nahuales. El abuelo pactó esa tregua y, a cambio de información, llegaron a un acuerdo. Se cuenta que el abuelo le indicó que se fuera con la condición de que no regresara al pueblo nunca jamás, y después de delatar a sus compañeros, este se marchó con su familia hacia Michoacán, y de él nunca más supieron nada. Casi todos los que eran nahuales abandonaron el pueblo, y solo uno no lo quiso hacer. Se dice que era él que se robaba a las jovencitas, y muy molesto el pueblo dio con él, ya que no obedeció a marcar su puerta con una cruz blanca. Esto lo delató, y cuando lo emboscaron, al tenerlo rendido lo bloquearon con los machetes, le sacaron los ojos, le cortaron las manos y lo fueron a dejar en las montañas. Este cruel castigo recibió por sus despiadadas maldades y por desobedecer al pueblo que le dio la oportunidad de ser libre y no la aprovechó como los otros. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara cuando esa bestia negra me tomó de la mano, justo cuando este maldito ser me exclamó con voz humana: La novia del nahual. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Gladys Garza. Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Oaxaca miles de historias que afirman la existencia de los supuestos nahuales, seres híbridos, que son personajes relacionados con la brujería que te traen la muerte. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias semihumanas, ya sea también en cualquier otro animal, para poder hacer sus fechorías, robar caza, comida y hasta niñas.
Mi abuela cuenta que en el pueblo ocurrió hace ya más de 60 años un evento aterrador donde un ser llamado Nahual, que era mitad hombre y mitad bestia, solo esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a los niños, principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo. En ese entonces, las familias oaxaqueñas vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había niñas y mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos, porque eran de sangre dulce y libres de sal. El terror de las personas campesinas era tan grande que no dejaban que se quedaran en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudieran pasar. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que los nahuales estaban entre la población y caminaban de día entre nosotros, porque lamentablemente ya eran varios niños los que el nahual se había llevado en las noches. Por ese motivo, un grupo de cazadores se armó de valor para tratar de atraparlo y darle muerte, pero no fue tan fácil, ya que éste sabía que lo estaban buscando. Abuela, 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 ¿lo escuchas? Pon atención allí. Está otra vez como cada noche. Está tratando de entrar. Ya va a tirar la puerta. Tengo miedo. Mi abuela, sin pensarlo dos veces, me quitó mi ropa interior. Me la colocó al revés. Según esto era protección. Pero en ese justo momento mi abuelo despierta de un profundo sueño y como puede toma su machete y lo persignó en nombre de Dios Padre e Hijo y se armó de valor, al tiempo que la puerta era derribada completamente para permitir la entrada a un inmenso perro color negro que caminaba en dos patas y era la cosa más horrible que yo había visto a mis 12 años, pues en mi pueblo natal de Miahuitán, Oaxaca, México, eran populares los nahuales, pero estos jamás se acercaban a las casas. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara, y cuando esta bestia negra me tomó de la mano, justo cuando este maldito ser me exclamó, esto con voz humana: vengo por ti, tú estás elegida y se debe de cumplir lo que está marcado. Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le macheteó la parte de su cola y ésta cayó por el suelo. Este monstruo salió corriendo, tirando la cerca o barda del patio, lanzando aullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría para ese entonces, perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer, y fue allí donde esta parte que le cortó de la cola era su mecate, una especie como de lazo o cinturón indígena. Este traía las iniciales y colores de un señor conocido del pueblo, y ahora ya sabíamos que era nahual, para así informar al pueblo y darles a conocer que un nahual trató de robarme. Ahora el asunto era algo delicado, pues yo no pertenecía a la comunidad oaxaqueña, ya que era en la Ciudad de México, y por eso no tenía por qué disponer de mi vida, cosa que me sorprendió, y en ese momento mi abuela me hizo mis maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a la capital. Cuenta mi abuela que a la noche siguiente, de nueva cuenta un perro negro pero más pequeño, trató de entrar por la ventana y ahora lo consiguió y buscaba algo, solo que gracias a Dios ya no estaba allí. Y en ese momento mi abuelo volvió a sacar su machete con mucho miedo, pero ahora vio que era un perro más pequeño y lo que hizo fue darle un golpe al piso con el mismo. Y este nahual quedó paralizado. Ya para el segundo golpe con el machete, el nahual quedó desmayado y allí aprovechó y lo encerró en una fuerte jaula para pollos. Y de nueva cuenta esperó al amanecer. Y el primero en llegar fue don Onofre García, de unos 50 años, quien era un hombre alto, moreno y fuerte, y de la manera más atenta le pidió a mi abuelo le entregara a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias mi viejito. El nahual exclamó: mire viejo, a mi hijo le gusta su nieta para novia. Y después
él la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso. Así que dime cuánto quieres como pago, ya que tengo dinero, oro, animales, joyas, lo que pidas, pero eso si le viera a mi hijo, o pagarás las consecuencias. Mi abuelo, con un poco de miedo, sacó de la jaula al perro, y este nahual grande dio fecha para que me entregaran con él. Mi abuela soltó el llanto, pues era imposible, primera por mi corta edad, y segunda porque un día antes llegué a Ciudad de México. Cuentan en el rancho que ese nahual era parte de una enorme familia que vivía cerca del río. En ese entonces las familias de Miguitán vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres guapas. Los campesinos del pueblo, cansados de este nahual y de sus múltiples ataques, le pusieron una trampa, y cuando pensó que me tomaría su hijo como esposa, todos sacaron sus machetes bendecidos y descuartizaron a don Onofre, quien murió instantáneamente, y le perdonaron la vida a su hijo, mismo que fue expulsado del rancho, y este, dicen, se fue a vivir a Estados Unidos por más de 30 años, pero en el año pasado fue a mi pueblo, en Oaxaca, y lo vi caminando por la plaza y me lanzó una mirada de desprecio y odio, y creo que no fue nada bueno, porque en estas noches, a lo lejos en las montañas, se escucha como un bravo perro aúlla, y temo que esta bestia cumpla su palabra, o peor aún, daña a mis pobres abuelos, que aún siguen con vida a sus más de 70 años, pero allí no acabó todo. Los nahuales siguieron manifestándose una y otra vez, y en una ocasión, cuando un nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas del río, los campesinos, temerosos, que todas las noches vigilaban el pueblo, lo sorprendieron, y primero como pudieron le dispararon en una de las piernas para inmovilizarlo, y al tenerlo de frente, con un machete curado le cortaron la cabeza, solo que no le pegaron bien, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres, niñas y bebés robados. Por eso no le perdieron la pista. Así pasaron horas y después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Cuentan que la apariencia de este ser ya no era híbrida como la del animal feroz que vieron, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí frente a todos estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores afirmaron que se trataba de un vecino muy conocido que vivía en el centro del rancho y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice que en las comunidades vecinas algunos nahuales han aparecido y que también los han matado, y aún en Oaxaca se han manifestado una vez más. Por eso, gracias a Dios que me regresaron a la Ciudad de México, y eso quedó como una pesadilla. Relato escrito y datado por Chemo San Juan, basado en los eventos reales de Gladys Garza. La noche del Nahual, la bestia del infierno. Relato número 234, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de mi amiga Yolis. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Me recomendaron sus páginas donde la gente cuenta sus relatos basados en experiencias reales, y aquí expondré mi caso. El tío Julián le comentó a mi padre que en uno de esos días lluviosos allá por los años 90, en la sierra de Zacapuatlá, en Puebla, él tenía 3 caballos, ya que llevaban poco de haber llegado a ese pueblo, y al no contar con buena economía, solo tenía una humilde casita de madera, donde apenas cabían ellos y sus pocas cosas. Él no tenía establo o donde guardar a sus caballos, así que por esa razón los tenía amarrados al aire libre, allí afuera, cerca de aquel gigantesco bosque, en un viejo árbol. Escuché atenta cuando el tío Julián
Comentó que sus animales nunca dormían, que estos estaban siempre nerviosos, pero lamentablemente esa primera noche ya no apareció un caballo. Parecía que algún bandido se lo llevó, y lo curioso de todo es que ni los perros ladraron para advertirle al pobre tío del robo. Al amanecer salieron a buscarlo, pero jamás lo encontraron. Creyeron que el mismo caballo se fue solo, pues no había pisadas humanas, solo las de un perro o posiblemente un lobo. Así pasaron los días y de nueva cuenta una madrugada en que la noche estaba fría, pareciera que el mal se acercaba, pues hasta los árboles emitían sonidos como de miedo, como si algo estuviera a punto de suceder. De esto serían aproximadamente las 4 de la madrugada. Los gallos no cantaban, era como si todo animal existente allí tuviera miedo de asomarse. Los 2 caballos que quedaban y que estaban amarrados no hallaban cómo soltarse. Era como si desquiciados de algo quisieran salir corriendo. Julián no podía despertarse, algo lo tenía dominado, y cuenta a su esposa que ella escuchaba todo junto a sus 2 hijos, y por más que despertaban al tío, este no podría abrir los ojos. De pronto se escuchó un quejido horrible. Era como la mezcla de un aullido y el bramar de alguna bestia nocturna. Pero en esa zona no existían lobos, y los coyotes jamás se acercaban tanto al pueblo. Con temor, mi tía tomó a su Virgen de Guadalupe y la besó, y de pronto el tío Julián despertó desesperado, y como pudo tomó su machete y salió a ver qué demonios estaba pasando con sus animales. Un ruido extraño lo despertó, aún más, y le erizó la piel. Era como si una gran y enorme fiera estuviera atacando a sus caballos, que poco a poco le faltaba por romper sus ataduras, o tal vez allí estuvieran a punto de morir presas de alguna bestia del bosque de Zacapoatlán. Señor Chemo San Juan, le cuento que mi tío es de esos hombres chaparritos, pero con un valor muy grande. Por eso en cuanto escuchó a sus caballos ya a punto de ser atacados, este salió también con su rifle, un calibre 22, con rumbo a sus amados caballos. Al llegar ahí volteó para todos lados, inclusive hacia arriba de los árboles, pero no miró nada. Allí solo estaba un pequeño perro negro, de esos con rasgos de sarna o roña, muy flaco, mugroso y enfermo. Sus caballos locos seguían, al grado de que los aterrados que estaban casi se les salían los ojos, de algo que los mataba del susto. Este perro silenciosamente se acercaba hasta los pobres animales, y estos brincaban de terror. Era una horrible escena de miedo, de ver cómo este miserable perro los mataba de miedo. Mi tío, al notar esto, muy molesto, regresó a la casa para soltar a un gran perro pitbull, para que asustara a este miserable perro enfermo. Pero increíblemente, el valiente pitbull se escondía entre las piernas de mi tío Julián, quien, ya molesto de esto, cargó su arma y apuntó al perro negro. Al soltarle 3 disparos al cuerpo de este, solo miró cómo este perro se cayó y se volvió a levantar. Él pensó que no le atinó al cuerpo y volvió a dispararle, pero ahora el arma se trabó y se atoraron los cartuchos. Mi tío no daba crédito a lo que estaba pasando y sacó su machete y se abalanzó contra aquel animal extraño y maligno, que no era nada bueno. Al contrario, se sentía en el aire como si el diablo anduviera suelto, pues un olor a muerte comenzaba a sentirse en esa noche. Mi tío exclamó: Dios, Padre mío, si lo que está frente a mis ojos no es nada de lo que tú hayas creado, por favor protégeme. Si el mal está presente, te suplico me ayudes a que retroceda de donde salió. Yo soy muy pobre y no es justo que me roben mis pocas pertenencias. Por favor, mis caballos me sirven para la siembra de maíz, de donde come mi familia, y ya me robaron uno, así no podré sobrevivir. Fue que en ese momento recordó algo que lo hizo estremecer, y eso era que dándole un golpe a la tierra en forma de cruz, podía tumbar a un nahual. Porque sin duda, eso era lo que tenía enfrente. Con miedo y temblando, así lo hizo. En nombre de Dios Padre, te ordeno que pares. Con furia pegó con el machete al piso como dibujando una cruz, y este nahual se paró en seco. Allí nuevamente el tío gritó con fuerzas: en nombre de San Miguel Arcángel, te ordeno desaparezcas. En ese momento, esta bestia fue creciendo, ya que rodó 7 veces, 4 a la izquierda y 3 a la derecha por el suelo, y poco a poco se fue convirtiendo en un humano.
En ese momento y con un miedo impresionante, el tío Julián le atravesó el machete por el pecho y esta bestia del diablo alcanzó a incorporarse del dolor y salió corriendo por entre los árboles para perderse por la aún oscura madrugada. En cuestión de minutos, que parecían horas, esto pasó. Los gallos cantaron y con ellos llegaron los primeros rayos del nuevo día. El tío seguía parado afuera sin creer lo que había pasado. La pobre esposa e hijos muertos de miedo miraban todo por la ventana. Al amanecer, se corrió la noticia de lo sucedido y fueron a ver al tío a su casa para que les contara la increíble batalla de la noche del Nahual, la bestia seguida del infierno. Pero de igual forma, todos se marcharon ya que había muertito en el pueblo y decían que de enfermedad murió el viejo Macario, uno de los ganaderos más ricos del pueblo. Pero nadie dio crédito cuando al enterrarlo, la caja no cabía en la tierra. Se soltó un viento horrible a mitad del día. Los perros aullaban de dolor y de miedo. Los animales se mostraban nerviosos. Al final de cuentas, los familiares lo llevaron a incinerar, cosa que fue extraña en ese pueblo de Zacapuatlá, de la Sierra de Puebla. Nadie notó que en ese rancho que dejó el viejo Macario estaba amarrado el caballo de Julián, el valiente campesino que dio a muerte a esta bestia del diablo, a este misterioso nahual pactado, el que acechaba en las noches, pero gracias a Dios tuvo un triste y merecido final. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En la descripción, el link de la página y canal de YouTube de Don Chemo San Juan. El Pozo del Terror, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Llegamos a vivir allí a casa de mis abuelos. Mi madre se había separado de un hombre que no era mi padre y al cual ya no amaba, puesto que mi padre había muerto hacía ya muchos años, pero digo muchos años porque no lo conocí. Nos fuimos a vivir al campo donde nunca habíamos vivido. Todo allí era extraño para mí y hasta dificultoso por el ruido, no por el ruido de los autos y de la ciudad, por el ruido de los animales, de los pájaros, del agua, de esos sonidos que uno no está acostumbrado. Entre las cosas que habían allí, que me causaban asombro, también temor, había un viejo pozo de agua. El abuelo decía que todavía funcionaba, pero que ya con la red de acueducto no había necesidad de este. A mí me causaba un terror inexplicable. Algo de aquel pozo no me gustaba, tan así que en la noche me daba miedo mirar a aquel lugar. Yo tenía 12 años entonces. Aunque yo me sentía un adulto, mi madre me cuidaba bastante, más ahora que estábamos en el campo. Entre las cosas que me advertía era que no me acercara a aquel pozo. A ella algo no le gustaba, me dijo. No le quise confesar que también a mí algo me atemorizaba, más que todo porque no quería sentirme como un niño. Yo era el hombre de la casa. Una tarde llegó mi madre y me reprochó haberme acercado al pozo. Yo le dije que no lo había hecho, pero ella me mostró mi pelota de fútbol. Esta estaba al lado del pozo. La realidad es que yo ni había sacado la pelota de mis cosas. Algo extraño. Esa noche, estando en mi habitación, y aunque nunca miraba por la ventana en la noche, por temor a lo que pudiera ver afuera, pero algo de fuera me atraía. Más que todo el pozo, puedo asegurar que vi algo, un reflejo, una sombra. Algo corrió alrededor del pozo, pero no puedo asegurar qué. Me fui a dormir pensando en aquello que podía estar alrededor de aquel pozo. Me dormí pronto, cuando el viento pegando contra los árboles me despertó. Otro de los sonidos a los cuales aún no me acostumbraba. Ese silbido que da el viento al golpear contra las hojas de los árboles. Me senté en la cama con una pesadez en mi cabeza. Escuché con más atención al viento, pero ya no era solo el silbido. Era una voz. Era la voz de mi madre. Yo me llamo Alejandro. Por cariño todos me dicen Alejo, pero mi madre siempre me dice Ale. Eso era lo que escuchaba. No podía ser más que mi madre, pero ¿de dónde provenía su voz? Me paré de la cama y me quedé en completa quietud escuchando. Me llamaba de fuera. Miré por la ventana y era del pozo. Salí de casa. Algo malo le había pasado a mi madre. Abrí la puerta y sin pensar en nada fui al pozo. No sabría decir qué horas eran. Sería pasada la medianoche. A medida que me acercaba al pozo,
La voz de mi madre se hacía más fuerte y real, pero también más lastimera. Yo podía ver a la distancia una cabeza que asomaba de adentro del pozo. No podía dar crédito a cómo mi madre había ido a parar allí. A pesar de que el viento silbaba con más fuerza, y ya no solo era la voz de mi madre la que escuchaba, eran varios murmullos, muchas voces, pero yo solo pensaba en mi madre. Llegué al pozo y a pesar de que ya no podía ver la cabeza de mi madre, sí podía ver su mano que salía de allí. Ayúdame, Ale, me dijo. Fui a tomar su mano cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre llamando. Mario Alejandro, me gritó, como cuando estaba enojada. Esto me hizo reaccionar y mirar atrás. Mi madre venía de la casa hacia mí, mientras la voz del pozo me seguía llamando. Corrí a brazos de mi madre, o intenté correr, porque el viento que antes era apacible se volvió un huracán que me impedía dar un paso. Ya no eran los murmullos del viento, eran risas diabólicas, risas que te hacían erizar la piel. Sentías un frío y un cosquilleo en tus espaldas. Mi madre seguía gritando y yo intentando ir donde ella. De un momento a otro sentí un calor insoportable que me envolvió. Miré a todos lados, sentía como si me estuviera consumiendo el fuego. No recuerdo más. Al día siguiente desperté en la cama de mi madre. Un médico estaba al lado. Decía que solo había estado sonámbulo y que al mi madre despertarme me desmayé. Los cambios que había tenido en mi vida me los habían producido. Por lo demás, estaba muy bien. Después de que el médico se fue, le conté todo a mi madre. Ya no quería sentirme grande. Cuando me paré de la cama esa noche, yo estoy seguro que estaba despierto. Mi madre sabía que no mentiría con algo así. También le dije lo de la pelota de fútbol. Hablamos con los abuelos y estos dijeron que nunca habían pasado o visto algo raro con el pozo. Pero por cuidado lo evitaríamos. 2 noches más dormí con mi madre. A la tercera, ella y los abuelos me dijeron que ya estaba grande para dormir con mi madre. Esa noche volví a mi habitación solo. En esos 2 días, varias de mis cosas aparecían al lado del pozo. El abuelo siempre era quien los traía. Nadie más de nosotros se acercaba allí. Esa noche que estaba solo en mi habitación, me cubrí por completo con mi cobija. Aunque antes me sentía un hombre adulto, allí solo en mi cuarto me sentí un niño. Me cubrí e intenté dormir, y a fe que lo hice muy pronto. De un momento a otro sentí un cansancio inexplicable. Me dormí. De nuevo me despertó el sonido del viento, pero no era silbido, no eran los murmullos. Eran esas risas diabólicas las que se escuchaban, no solo afuera de los árboles, en toda la casa. Estos estaban por todas partes, mientras afuera se escuchaba la voz de mi madre y mis abuelos pidiendo ayuda. Me senté en la cama, y como un resorte me paré y corrí a ayudar a mi familia. Cuando iba pasando la sala, todas las luces se encendieron. Allí estaba mi madre y mis abuelos. En realidad era sonámbulo, dijeron. Me volvieron a llevar a la cama. Al día siguiente el abuelo hizo demoler y tapar el hueco donde estaba el pozo. Después de esto no volví a sentir nada, ni siquiera despertar en las noches. Yo estoy seguro que al ir al pozo estaba despierto. Mis abuelos dicen que yo mismo era quien llevaba mis cosas allí. Antes de que dijera que oía las voces, yo sé que allí había algo malvado que me quería llevar con él. Y mi madre, a pesar que me vio esa primera noche y no vio ni escuchó nada, me cree también. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un lindo comentario. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La hermosa hechicera. En la época colonial, vivía en Iguala, en el estado de Guerrero, una hermosa joven mulata de 25 años, llamada Antonia. Una mujer extremadamente bella, de cabello largo, rizado y oscuro, como hebras de la noche. Piel morena, como la de una pantera, y unos hechizantes ojos verdes, delgada y de gran porte. La mujer más hermosa de Iguala. Cualidades que le hicieron tener muchos pretendientes, pero ella los rechazaba a pesar de que la colmaban de grandes regalos.
No tenía intenciones de casarse con nadie. Era una mujer buena, caritativa y que ayudaba a las personas más pobres de la región. Practicaba la brujería, pero no magia negra. Hacía pociones, hierbas medicinales y remedios para la gente pobre de la región que no podía pagar por las medicinas. Atendía a la gente en su casita del bosque. Con lo poco que ganaba por sus servicios, ayudaba a los desposeídos. Tiempo después llegó a Iguala un caballero noble proveniente de España, llamado Joaquín, muy acaudalado y apuesto. Antonia, que paseaba por el pueblo, se encontró con Joaquín. El caballero, al verla, quedó impresionado con su belleza tan inusual. Joaquín la pretendía y ella quedó perdidamente enamorada de él. Creía que era el hombre perfecto y que por fin se casaría. Pasaron por lo menos 2 años y Antonia estaba desesperada por saber cuándo se casarían. Pero Joaquín de alguna manera ya no estaba tan entusiasmado con ella. Joaquín le dijo a Antonia que se tenía que ausentar para atender unos negocios. Ella lo esperó por menos de 25 días y no volvió a saber nada de él. Antonia lo buscó desesperada por el pueblo, pero no lo encontró. Una mujer que la conocía le dijo que Joaquín se estaba casando con otra mujer en una iglesia en un pueblo cercano, pero pensaba que tal vez no era su amado. Pero cuando llegó a la iglesia, en efecto, Joaquín salía de la mano con una hermosa mujer noble llamada Sara, quien en realidad era prometida de él, proveniente de España. Antonia le recriminó a Joaquín: ¿quién es ella? Yo soy tu mujer, yo debería estar en su lugar, debería casarme contigo. Joaquín jaló del brazo a Antonia y la sacó del lugar. Ya afuera le dijo: ¿pensaste que en realidad me casaría contigo? Mírate, no eres más que una infeliz pueblerina, una negra. Nuestras razas no deben mezclarse. Sería una deshonra para mi familia. Esta eres la mujer que amo, una noble como yo. No le llegas ni a los talones. Solo me divertí contigo. Ahora vete y no me vuelvas a buscar. Antonia se fue llorando desconsolada, pero no sin antes amenazar a Joaquín. Te vas a arrepentir por esto. Nunca vas a ser feliz. Joaquín regresó a casarse con Sara. Antonia se hundió en una profunda tristeza. Ya no salía de su casa ni atendía a la gente. Por su parte, Joaquín estaba feliz con Sara. Compraron una enorme hacienda con sembradíos y ganado. Pasaron unos meses y Sara quedó embarazada. Dio a luz a un hermoso niño al que le pusieron por nombre Sebastián. Se convirtió en la alegría de sus padres. Cada gesto, cada sonrisa era motivo de celebración para sus amorosos padres. Pero toda esa felicidad estaba por convertirse en profunda tristeza. Antonia preparaba su venganza en contra de aquel mal hombre. Ahora conjuró a Satanás para ayudarla a destruirlo. El demonio le otorgó su poder para consumar su venganza. Todo el amor que sentía por él ahora era un profundo odio y desprecio. En la hacienda de Joaquín se celebraba el 8º cumpleaños de Sebastián. Su padre le regaló un hermoso corcel y le enseñó a montar en el campo. Pero Antonia se introdujo en la hacienda y se escondió entre los arbustos. Esperó hasta que tuvo al caballo y al niño a su alcance. Se transformó en una loba y asustó al caballo saltando enfrente del animal, haciéndolo correr. El niño resbaló y una de sus piernas quedó atorada entre las riendas. El animal lo arrastró varios metros hasta unos espinosos rosales. Sus asustados padres trataron de detenerlo y lo consiguieron, pero ya era tarde. El niño quedó destrozado en medio de los rosales. Su cuerpo fracturado y su carita antes hermosa era solo una pulpa sanguinolenta. Joaquín y Sara quedaron desconsolados. Enterraron y velaron al pequeño, pero las tragedias continuaron en la familia. Al poco tiempo, Sara volvió a quedar embarazada y dio a luz a unos gemelitos, Santiago y Emiliano. Pero uno de ellos, Emiliano, murió al año, víctima de la tuberculosis. El otro niño, Santiago, llegó hasta los 5 años, pero también murió. Antonia esta vez se transformó en una venenosa víbora.
asesió al niño que jugaba en el jardín y lo mordió. El pequeño murió víctima del veneno. Nuevamente una muerte en la familia. En pocos años, Sara volvió a dar a luz, esta vez a una niña llamada Sara, como ella. Sarita llegó hasta los 10 años y Joaquín y Sara pensaron que sus sufrimientos habían terminado. Pero no era así. Mientras jugaba en la parte de arriba de la casa de la hacienda, entró una ave negra parecida a un sopilote por una ventana y asustó a la niña. Esta resbaló y cayó de las escaleras golpeándose la cabeza. Pero todavía no terminaban las desgracias para Joaquín. Una peste acabó con su ganado y los pastos y árboles de sus tierras se secaron. Sus peones renunciaron y perdió su fortuna. Cuando Sara y Joaquín sobrepasaban los 50 años, volvieron a convertirse en padres. Pero Sara no soportó el parto de una niña. La pequeña murió a las pocas horas de nacer y Sara murió desangrada. Joaquín estaba arruinado y se convirtió en un pordiosero. Una tarde Antonia, que también era una mujer de unos 50 años, paseaba las calles de Iguala, pero seguía siendo una mujer bellísima, como si los años no pasaran por ella. Ya no era una humilde pueblerina, sino una dama de alta sociedad. Se casó varias veces, pero por alguna extraña razón sus esposos morían y ella heredaba sus fortunas, convirtiéndose en la mujer más poderosa de la región. Al encontrarse con Joaquín, le dijo: ¿te acuerdas de mí, Joaquín? Soy Antonia, la infeliz pueblerina negra que despreciaste. Ahora soy una dama de alta sociedad. Tú no eres más que una piltrafa, un despojo. Te dije que me vengaría por haberme despreciado y lo cumplí. ¿De qué me hablas, negra infeliz?, contestó Joaquín. Que yo causé la desgracia tuya y de tu familia con la ayuda de mi señor Satanás. Yo maté a tus hijos, a Sebastián convertida en loba. Yo introducí la tuberculosis. Yo era esa víbora y el sopilote. Yo maté a tu esposa y a tu hija recién nacida. Yo maté a tu ganado con la peste y desaté la sequía en tus tierras. Yo causé tu ruina y ni sabes cuánto disfruto tu desgracia. Adiós, miserable. Joaquín corrió a denunciar a Antonia con el Santo Oficio por todo lo que le había hecho. Las autoridades fueron a la casa de la bruja para enjuiciarla y quemarla en la hoguera, pero ya era tarde. Antonia ya se había esfumado sin dejar rastro. Joaquín, al no soportar tanta tragedia, se suicidó ahorcándose. De Antonia no se volvió a saber nada. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara, que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras, así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba a las ánimas benditas para que me protegieran. En casa era muy devotos de las ánimas, tanto mi madre como mi padre. En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad, yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado,
Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima. Me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo. Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo: ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Sí, me dijo: contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada, le respondí. Seguí para la ciudad. Nada tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban algunos santos. Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía: pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración: ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta: que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás, pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas se escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé de una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo: ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría, muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo: no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos porque estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche.
Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio, y permanece abierta día y noche, porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad, y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. Terrenos malditos, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito. Y es que, para serte sincera, jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura, que tantos años creí que era un santo. Te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas. Mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también. Acostumbrábamos a ir a misa de 7 con nuestras faldas o vestidos largos, cubiertas de la cabeza con un gran velo negro. Era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así, pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores, ya que las únicas que no iban eran las prostitutas, las brujas o las que deshonraban a su familia, teniendo hijos fuera del matrimonio. El padre Francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña. Desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa, hasta que un día, cegado por la avaricia, comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba. Pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa. Llegó a tal punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo, debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones. Marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural. Cierto día, mientras el padre contaba la limosna, Marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle: «Padre Francisco, ¿no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia?» «Ay, hija, ¿con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario?», respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas. «Pues padrecito, pidámosle a los del pueblo. La mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos. Yo me puedo encargar de pedirles la cooperación». «¿Y el terreno, hija? No pienses que será fácil conseguirlo, y mucho menos nada barato». «Ese no es problema, padrecito. Mire, don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia. Se fue al otro lado y que para juntar para casarse con Margarita, y esta no lo esperó. Se casó mientras Benito andaba afuera. Es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar. Se hizo de muchas tierras. Y pues no es que yo sea abusona, padrecito, pero deberíamos ir a hablar con él. Ya es muy viejo y ni hijos tiene. Dígame usted, ¿a quién le iba a dejar todo lo que tiene? Debería hacer una obra de caridad. Usted nunca lo ha hecho menos, ¿verdad, padrecito?» «No, hija, claro que no. Benito es muy querido por todos aquí». «Ah, ya ve, padrecito, pues que done las tierras. A lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito. Es que con tanto hijo que tuve, nos faltó terreno para repartir». «Verás que sí, hija. Solo tienes que encargar de que Benito acepte». Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a visitar a don Benito, y al verla se sorprendió bastante, pues a pesar de conocerse de toda la vida, Marta rara vez le dirigía la palabra. Ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de 2 hectáreas para construir una iglesia más grande. Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia,
y ésta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera dolor aportar para la casa del Señor. Lo siento, Marta, me apena no poder ayudarlos esta vez. Viejo egoísta, tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo. No es eso, Marta. Lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan. Demonios, ¿cómo era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan? Pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse. Al llegar nuevamente con el padre, le dio las malas noticias. Este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito. Marta lo miró un poco asustada, pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos. Las campanas sonaban avisando que la misa de 6 estaba por comenzar. Nuevamente el pueblo acudió al llamado y al terminar la misa, el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro. Los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a apedrearlo hasta la muerte. El padre Francisco, asustado ante tal acto, pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo, construiría en las tierras de Benito la nueva iglesia, ya que según él, las tierras estaban cargadas de negatividad por las prácticas de Benito. Casi de inmediato comenzaron la construcción, pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito, pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción, pues en la primera semana murieron 4 de los trabajadores en accidentes bastante inusuales. Los pobladores, temerosos, decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera. Pero esto de poco o nada sirvió, pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche. Por falta de personal para trabajar, la obra se retrasó bastante. Cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico, pues estaba al borde de la locura. Salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno. Cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa, este decidió seguir con la construcción por su propia mano. Lamentable, una de las columnas colapsó repentinamente, provocándole la muerte. El padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de 4 días, y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra. Así pasaron los meses y los años, hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás. Pero él no venía solo, estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores. Después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación, estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia, pero a ellos no les fue mejor. Mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico. Como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada, buscaron un vigilante que cuidara por las noches. La paga era bastante buena, pero nadie aceptó. Ellos, un poco molestos, fueron por unas bolsas de dormir, pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí. Cerca de la medianoche, unos lamentos comenzaron a escucharse. Estos se levantaron a toda prisa, solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío. Regresaron a dormir, cuando uno de ellos comienza a gritar. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo bastante perturbado. Al voltear, el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato, pues una de las imágenes de la Virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida. «Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?», gritaba hacia sus adentros. Intentaba despertar desesperadamente a su amigo, pero sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera, cuando se escucharon unos pasos. Alzó la mirada y pudo ver claramente cómo el cura se hincaba frente al altar, como si se preparase para dar misa, mientras el Cristo que estaba enfrente reía carcajadas, burlándose de aquel padre. Fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar. Como pudo, sacó a rastras a su compañero y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio. Les contó lo sucedido, temiendo que lo juzgaran de loco, pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores, pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito, ahora las cosas comenzaron a tener sentido.
Ellos jamás volvieron por ese lugar y hasta la fecha la obra sigue inconclusa. Muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar, pero siempre terminan por salir huyendo. No sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar o el alma del cura que paga penitencia por su terrible crimen. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. El funeral de Manuel, escrito por Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Soy de un pequeño pueblo de la ciudad de Durango y mi relato es el siguiente. Mi hermano Manuel era el mayor y el que estaba a cargo de mi hermana Lorena y de mí. Nosotros teníamos en aquel tiempo 7 y 10 años y Manuel tenía 17 años. Se suponía que él debía de amarnos y protegernos, pero era todo lo contrario. Él siempre nos golpeaba y abusaba de una manera inapropiada de nosotras dos. Es por eso que al cumplir los 14 años me fui de mi casa y al año regresé por Lorena para sacarla de ese infierno. Se han de preguntar el por qué nunca se lo dijimos a mis padres, pero es que en ese tiempo eran de mente muy cerrada y en lugar de ayudarnos, podríamos recibir una buena paliza. Pasaron los años y Lorena y yo pudimos superar todo el mal que nos hizo Manuel y logramos hacer nuestra familia hasta que recibimos esa inesperada llamada. Era mi madre comunicando que Manuel había muerto por la mañana, que teníamos que ir de inmediato. Lorena y yo decidimos ir para ayudar a mamá con lo del funeral. Llegamos y comenzamos a barrer el patio donde íbamos a velarlo. Del pueblo de donde soy se acostumbra a hacer comida para darle a las personas que van a rezar. Estábamos prendiendo la leña cuando del cuarto donde se quedaba mi hermano comenzaron a escucharse fuertes golpes, como si quisieran tumbar las paredes. Las personas que nos estaban ayudando a preparar la comida comenzaron a rezar, ya que doña Emma decía que mi hermano Manuel estaba recogiendo sus pasos, que hiciéramos caso omiso de lo que escuchábamos, que lo dejáramos que se despidiera de sus cosas a gusto. Tratamos de seguir haciendo la comida cuando de repente escuchamos cómo gritaban mi nombre y el de mi hermana, una y otra vez. Lorena al escuchar su nombre cayó desmayada de la impresión. «Es Manuel», dijo una vecina llorando. «Pobrecito, ya está recibiendo su castigo por todo lo que hizo». Nosotros nos quedamos mirándola con molestia y decidió irse por miedo. A los pocos minutos despertó Lorena bastante nerviosa y dijo que se marcharía, que ella no le debía nada a Manuel y que no se quedaría. Mi madre, un poco triste, no trató de detenerla, así que para disimular su molestia, dijo que iría a acomodar unas sillas en la sala para que rezaran adentro, porque se soltó un aire muy fuerte y comenzó a chispear. Nosotros nos fuimos a traer unos refrescos a la tienda y cuando venimos de regreso, vimos como varias señoras y señores salían corriendo y gritando de la casa de mi mamá. Yo, asustada por creer que le había pasado algo a mi madre, aceleré el paso para ver que todo estuviera bien, cuando doña Emma me agarra del brazo y me pide que no entre, porque Manuel está sentado en una de las sillas. «¿Pero qué es lo que estás diciendo, doña Emma? ¿Cómo puede ser eso posible? Mi hermano está muerto». «¿Dónde está mi mamá?» «Ay, mijita, tu madre está adentro rezando para que pueda descansar en paz tu hermano, pero él sigue sentado en la silla». «¿Y qué podemos hacer, doña Emma?», pregunté asustada. «Corre, corre, mija, y ve por el padre y explícale todo lo que está pasando». Cuando llegué a la iglesia y le conté lo sucedido al padre, inmediatamente accedió y tomó un maletín donde colocó 2 cirios y agua bendita y nos fuimos enseguida. Cuando llegamos la gente seguía afuera sin querer entrar. Mi madre al vernos rompió en llanto y le dijo al padre que nos ayudara, ya que aún seguía Manuel ahí. El padre prendió los 2 cirios y mientras oraba colocaba la cera de los cirios en forma de cruz en cada una de las sillas. Yo le pregunté para qué hacía eso y él respondió que era para que él ya no se pudiera sentar y se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Pidió que colocáramos una jarra de agua debajo del féretro, ya que muy probablemente él tenía sed, y nos dijo que tenía que venir mi hermana para que le diera su perdón. Tardamos bastante para que aceptara, y cuando por fin la convencimos,
nos pusimos alrededor del féretro y comenzamos a decirle que lo perdonábamos por todo el mal que nos había causado, que se fuera en paz. Después de eso, el padre cerró el féretro y pidió que lo amarráramos con un lazo mojado con agua bendita y lo fuéramos a enterrar esa misma tarde. Cuando quitamos la jarra para sacar el féretro, esta se encontraba totalmente seca. Tuvimos que volverla a llenar de inmediato y dirigirnos con ella hasta el panteón. Ya cuando estábamos por enterrarlo, del ataúd comenzó a brotar pequeños hilos de sangre. Nunca supe por qué fue eso, pero el padre les dijo que se apresuraran a bajarlo. Los sepultureros gritaron con horror al darse cuenta cómo el ataúd comenzaba a moverse con bastante fuerza. Todos los presentes podíamos escuchar los gritos desgarradores de mi hermano. El padre sacó de inmediato un aceite y comenzó a echárselo en el ataúd. Yo no entendía bien lo que hacía, ya me encontraba en shock, y después de pronunciar unas palabras en un idioma que no entendía, todo quedó en aparente calma. Ya no había más gritos y el ataúd por fin estaba quieto. No sé si ustedes me crean, pero juro que no les miento. Hasta la fecha no me he vuelto a parar ni en el panteón ni en la casa de mi mamá, ya que decidimos venirnos para la Ciudad de México y olvidarnos de lo sucedido. Aunque supe por mi madre que el lazo con que amarraron el ataúd sigue apareciendo afuera del cuarto de mi hermano, los vecinos aseguran que lo han visto deambular por las calles del pueblo gritando mi nombre y el de mi hermana. Ya le hemos mandado a hacer varias misas y esto no para. Si alguna persona pudiera ayudarnos, se los agradecería mucho. Nosotros ya no hemos visto nada desde aquel día, pero mi madre se está volviendo loca. Yo creo que entre las personas que te siguen, alguien debe de saber qué hacer. Gracias. Renuncia. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Trabajaba como policía en el estado de Jalisco, pero debido a lo que me sucedió renuncié de inmediato. Quizás crean que soy muy cobarde, pero hasta la fecha sigo sin desprenderme de esto. Hace algunos meses estábamos 3 compañeros y yo de servicio. Nuestra zona era el centro de Jalisco. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando nos hablaron por radio que habían ejecutado a un hombre a las afueras de un conocido centro comercial. Nos dirigimos de inmediato y aún alcanzamos a ver cómo huían del lugar. La orden fue darlos de baja, así que comenzamos la persecución y comenzaron a dispararnos. Contestamos la agresión de igual manera y lamentablemente los dimos de baja. Llegaron de inmediato los servicios pericales a acordonar la zona. A mí y a otro de mis compañeros nos tocó hacer de guardia, ya que temían por la seguridad de los compañeros. Estaban colocando las señalizaciones correspondientes y esperando a que llegara el CEMEFO para el levantamiento de los cuerpos. Estábamos fumándonos un cigarrillo mi compañero y yo para bajar un poco la adrenalina de minutos antes, cuando escuchamos cómo uno de los peritos gritaba desesperado: «¡Alto! ¡Deténganlo! ¡Ayúdenme!». Volteamos de inmediato cuando vimos que la camioneta se movía y el perito trataba de detenerla, haciendo fuerza con su cuerpo. Corrimos a toda prisa creyendo que el sujeto había quedado con vida, pero lo más extraño fue que al estar muy cerca la camioneta se detuvo repentinamente. Mi compañero revisó al sujeto para ver si contaba con signos vitales, pero el resultado fue el mismo que la primera vez que lo revisaron: estaba muerto, al igual que el resto de los delincuentes. El perito al principio había entrado en shock, después de algunos minutos logró tranquilizarse, y un rato más tarde dijo que pudo haber sido un reflejo del cuerpo, que eso era normal. Estábamos por llamar nuevamente a la fiscalía para preguntar qué había pasado con los chicos del CEMEFO, ya que estaban tardando más de lo habitual. En ese momento llegó y comenzaron a sacar los cuerpos. Después del levantamiento, les dijimos que nos retiraríamos del lugar, cosa que los peritos no nos los permitieron. Dijeron que tenían que revisar la camioneta meticulosamente, ahora que ya se habían llevado los cuerpos. Mi compañero y yo aceptamos de no muy buena gana. Justo cuando nos dimos la vuelta para buscar un lugar donde sentarnos, la camioneta empezó a avanzar nuevamente por sí sola y comenzaba a sonar el claxon de una manera constante. «Quita las llaves», le gritaba a mi compañero, que hacía la lucha de subir a la camioneta. Cuando por fin pudo abrir la puerta para subirse a la camioneta, nuevamente se paró de golpe y pude ver la cara de mi compañero de terror.
¿Qué pasa?, le gritaba algo estresado al verle el semblante. No tiene llaves. ¿Cómo demonios es que se mueve? Para tratar de tranquilizarlo, le dije que debía ser una falla mecánica. Los peritos ya no quisieron seguir investigando y mi compañero decía que prefería renunciar a quedarse más tiempo en ese lugar. Así que tuvimos que hablarle a la grúa para que remolcara la camioneta. Supongo que se encontraban cerca, ya que no tardaron mucho en llegar. Llené el reporte a toda prisa y me fui a mi casa a descansar, o eso creía. Me metí a bañar y me fui a la cama, justo a las 2 de la mañana. Me desperté al escuchar voces. Jefe, nos vienen siguiendo. Se podía escuchar la angustia de la persona que hablaba. Me levanté de inmediato creyendo que mi radio había captado alguna frecuencia de algún grupo delictivo. Pero cuál sería mi sorpresa al tomar mi radio y darme cuenta que se encontraba apagado. Traté de relajarme y le eché la culpa al día tan fuerte que tuve. Me hice un té y me volví a dormir, pero después de aproximadamente media hora, nuevamente se volvió a escuchar lo mismo. Jefe, nos vienen siguiendo, nos tienen rodeados. Juro que pude escuchar los balazos. Se escuchaba todo eso tan real como si la balacera estuviera sucediendo en mi habitación. No pude más, los nervios me estaban ganando. Así que tomé mi arma y las siguientes horas estuve viendo la TV para evitar quedarme dormido. No entendía nada de lo que estaba pasando, así que al llegarse la hora de irme a trabajar, estaba bastante cansado y paranoico. Al llegar a la fiscalía, me encontré con mis compañeros que no se veían mejor que yo. No me dijeron nada, pero podía notar su nerviosismo, ya que yo me encontraba igual. No aguanté más y me acerqué a uno de ellos. Le comencé a platicar todo lo que había pasado la noche anterior y pude ver un poco de alivio en su rostro. Entonces no solo me pasó a mí, decía, un poco aliviado. Creí que solo yo lo escuchaba, pero mis hijos y mi esposa también lo escucharon. Creíamos que nos estaban balaceando la casa. Incluso pedí refuerzos, dijo algo avergonzado. Estábamos muy entrados en el tema cuando nos interrumpió el encargado del corralón, donde habíamos mandado la camioneta. A ustedes los quería ver. Necesito la autorización para poder desconectarle la alarma y el calzón a la camioneta, ya que toda la noche estuvo sonando ese bendito mueble. Le firmamos la autorización y se retiró tranquilo. Nos mandaron llamar para decirnos que los otros 2 de nuestros compañeros habían presentado su renuncia muy temprano, y la corporación quería saber si habíamos recibido alguna amenaza hacia nosotros o algún miembro de nuestra familia. Salimos a nuestra guardia como todos los días. Decidimos dejar a un lado lo que había pasado la noche anterior y seguir como si nada pasara. Pero después de un rato, los radios comenzaban nuevamente, la misma voz, las mismas palabras. Solo sé que esta vez se escuchaba una segunda voz. No me quiero morir, repetía una y otra vez. Y la voz que ya nos era familiar respondía, tírales cabrón, que de esta no salimos vivos. Nos quedamos helados al escuchar eso y optamos por retirarnos del lugar. Así fueron las siguientes 3 noches y 3 días. El cuarto día nuevamente se volvió a presentar el encargado del corralón. Fue directamente con mis superiores y pidió autorización de subastar la camioneta, a lo que mis jefes se opusieron de inmediato, ya que aún no se cumplía el tiempo para hacerlo. Él, un poco molesto, le dijo que desde que habían llevado esa camioneta, muchas cosas raras estaban pasando. El primer día no dejaba de sonar, creíamos que era alguna falla, pero llevamos un eléctrico y el ruido seguía. Hace 2 días la camioneta se movió sola, avanza unos cuantos metros y se detiene. La mera verdad, yo estoy muy nervioso. O me autoriza la subasta, o ahora mismo le presento mi renuncia. Al verlo tan decidido, no tuvo más opción que saltarse algunos seguimientos y firmó. Creímos que con eso se acabaría nuestro calvario, pero no fue así. Antes de renunciar, supe que la camioneta la han vendido 4 veces. Mismas veces que la han ido a regresar. Todas las personas dan el mismo motivo. Dicen que la camioneta está embrujada. Incluso ya le han echado agua bendita. Pero ni así dejan de pasar cosas. Lo mismo pasa con nosotros día tras día y noche tras noche. Esa gente se manifiesta. Muchos creerán que lo tenemos merecido porque dicen que somos asesinos con licencia, pero no es así.
En este caso, yo a raíz de esto acudo a que me hagan limpia y cada día me encomiendo más a Dios. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un comentario y tu pulgar arriba. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. En el comentario fijado también estaré dejando el link del correo del canal para que puedas enviar tu relato y así sea narrado. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.